Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. En la segunda semana, la lección abordará el mensaje central de Hebreos. El autor se enfoca en ahondar sobre cuál es la esencia de todo el escrito, concentrándose en lo medular de cada una de las partes que lo conforman. ¿Estás listo para ayudar a tu clase a ver el cuadro principal que retrata la lección del trimestre? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. A partir de la página 27 encontrarás las ayudas de esta semana diseñadas para los maestros. En el comentario podrás verificar lo que el autor de este material considera como los puntos clave de la lección. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Nada mejor que darle una visión panorámica a tus estudiantes para que contemplen por sí mismos la importancia que la lección tiene para ellos de manera individual. Asunto que la mayoría de las veces logramos planteando una pregunta abierta. Intenta con una como la siguiente. ¿Qué es aquello que Dios ha intentado decir de muchas maneras a cada uno de nosotros? Pues ese es el tema de Hebreos y del repaso de hoy. Y habiendo dicho esto, pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Vamos a dividir el repaso de la lección usando los siguientes puntos. Primero, Dios ha estado hablando. Como es bastante claro para nosotros, la caída de la raza humana causó un rompimiento en su relación con Dios. Romanos 3:23 subraya que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no podemos estar ante su inmediata presencia y mucho menos escucharlo de manera directa. Sin embargo, eso no significa que Dios haya dejado de comunicarse con nosotros. Invita a tu clase a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y luego pregunta cuáles son algunas de las muchas maneras en las que Dios se ha estado comunicando. Como ya lo sabes de memoria, el texto refiere: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si bien la Escritura expresa que Dios se comunicó por medio de los profetas con los padres, esta no ha sido la única manera que ha utilizado. Existen varias formas por medio de las cuales Dios se da a entender a nosotros. Por ejemplo, el Salmo 19:1 expresa que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que el Creador se comunica mediante la naturaleza, que es lo que se conoce como la revelación general. Pero Dios también nos habla mediante las relaciones con otras personas, como el caso de Oseas y su familia, o usando teofanías, que son apariciones divinas como en el caso de Pablo o Isaías, o la clásica revelación especial a través de sueños y visiones mediante las cuales habló a los padres por medio de sus mensajeros. Eso significa que Dios no ha querido dejar de comunicarse porque tiene un mensaje absolutamente imprescindible para la raza caída y ese comunicado tiene que ver obviamente con el camino de salvación que abrió para nosotros. Por lo tanto, en estos postreros días se ha comunicado de una manera inigualable. Y eso nos pone en el punto siguiente. Dios nos habla por el Hijo. Como ya lo mencionamos la semana pasada, la expresión en estos últimos días tiene que ver con el periodo final de la historia del pecado. La mayoría de nosotros podría confundir ese lapso con el tiempo del fin. Sin embargo, los postreros días
tienen su origen en lo que Gálatas 4:4 denomina el cumplimiento del tiempo, en virtud del cual Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que la encarnación es lo que pone el marco para los últimos días. Por eso el autor de Hebreos es claro al afirmar que a partir de ellos el Creador nos ha hablado por el Hijo, porque lo que tiene que decirnos necesita ser comunicado de la manera más clara posible, y esa forma tiene que ver con Cristo. Sin embargo, lo verdaderamente importante de esta afirmación va más allá de lo que la traducción de este texto nos presenta. La palabra traducida como por no hace justicia a la idea en su forma original, aunque no deja de ser una traducción correcta. Esta preposición en griego tiene una mejor equivalencia en nuestro idioma y es precisamente como suena: en. Eso quiere decir que en lugar de entender que en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, debemos interpretar que en estos últimos días Dios nos ha hablado en el Hijo, y eso tiene una impresionante estela de significado. En primer lugar, que Dios nos hable por medio del Hijo hace pensar que es otro de sus medios de comunicarse con nosotros. Sin duda uno más claro, más potente, más inequívoco. Pero que nos hable en el Hijo involucra que no solo es el medio para comunicarse, sino el mensaje propiamente dicho. En otras palabras, lo que el Hijo es, hace y dice constituye el contenido de lo que quiere manifestarnos. Eso precisamente está en consonancia con el resto de la revelación en cuanto al Salvador, ya que Él es el camino, la verdad y la vida, y que aunque a Dios nadie lo vio jamás, Él lo ha dado a conocer. La salvación no es solo escapar de la muerte eterna, es morar con la vida, es volver a la presencia divina y dejar de estar destituidos de ella. Por eso el sendero a la luz inaccesible no puede ser otro que Jesús, quien no solo es el Salvador, sino la salvación misma. Si traducimos Hebreos 1:2 como que Dios en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, entonces el Hijo constituye para nosotros el mensaje de Dios, el Evangelio. Y eso precisamente es el centro de Hebreos, lo que nos lleva al último y más importante punto de Explora: Rey, sacerdote y mediador. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra el mensaje de Hebreos, esta sería Cristo. Dale una mirada a los títulos de las lecciones diarias de esta semana. Notarás cómo todas apuntan a una labor del Señor en nuestro favor. Esto definitivamente enmarca de manera precisa la intención del autor al escribir este documento. Para efectos de tiempo en el repaso, escogí 3 maneras en las que Hebreos presenta al Salvador. Todas ellas se relacionan con la forma en que Dios nos redime. En primer lugar, invita a tu clase a leer Hebreos 1, 5, 8 y 13 y luego pregunta: ¿cómo se presenta aquí al Señor? Permite que tus alumnos den su opinión. Los textos dicen: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El verso 8 agrega: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el 13 culmina: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Estos 3 versículos son citas que Hebreos toma de los Salmos, justamente los que se usaban en la ceremonia de entronización de los reyes de la descendencia davídica. Así que cuando se los aplica a Jesús, el hijo de David, lo que está ocurriendo es que Hebreos está declarando a Jesús rey. Así que en primer lugar, el mensaje de este libro es que nuestro Salvador es el rey davídico tipificado, prometido y anunciado. Pero ¿qué implicación tiene esto en los últimos días? Aquí es donde el significado es poderoso. Según las Escrituras, el rey davídico era el representante del pueblo y su fidelidad al Señor era tomada como si toda la nación lo hubiera sido. En virtud de esto, en la vida perfecta de Cristo, nosotros, la raza humana, somos encontrados sin mancha. No había una manera en que toda la humanidad fuera fiel a Dios, pero usando el mecanismo de la representación, esto llega a ser posible.
Por otro lado, el efecto de la representatividad no significa que cada persona del género humano sea salva automáticamente, pero sí consigue que como raza no nos perdamos. En resumen, el hecho de que Jesucristo sea nuestro Rey le permite representarnos y tomar nuestro lugar, y al haber vivido de manera perfecta, le atribuye sus logros a quien lo acepte, abriéndole así acceso a la salvación. Pero veamos una segunda imagen del Salvador expresada en este libro. Lee Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como resulta evidente, el Señor se presenta como nuestro sumo sacerdote, otra figura de un representante, ya no para vivir en nuestro lugar, sino en términos de intercesión. En el santuario judío, durante el día de la expiación, los pecados del pueblo eran eliminados de los registros y el sumo sacerdote comparecía por única vez en el lugar santísimo. Si bien el libro de Hebreos remarca que ningún sacerdote humano era perfecto, ya que tenía que ofrecer sacrificios primero por sí mismo para luego interceder, con Cristo eso no pasa, ya que fue sin pecado y con la particularidad de que se puede compadecer de nuestras debilidades, ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Que Cristo sea nuestro sumo sacerdote significa que su obra es inmaculada desde todas las ópticas y que nos abrió un camino al trono de la gracia. Él no solo tomó nuestro lugar como rey davídico, sino que su intercesión en nuestro favor es ininterrumpida porque proviene de un ser inmortal, perfecto, si bien humano, al mismo tiempo divino. Un enlace inigualable entre la deidad y la humanidad. Y para colmo, nos tiene simpatía, ya que conoce la fuerza que ejerce sobre nosotros la tentación. Nuestro intercesor no es alguien falible, sino uno que, si bien pertenece a nuestra raza, el enemigo no tiene nada en él. Ahora bien, estas dos características, de rey que nos representa y sacerdote que intercede, son dos imágenes de lo que significa ser salvos, ya que según Apocalipsis 1:6, Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La última imagen que veremos de Cristo está delineada en Hebreos 8, 6 y 7. Invita a tu clase a leer el texto y luego pregunta, ¿qué es Cristo en este caso? La palabra de Dios dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8 es una explicación de Cristo como el verdadero sumo sacerdote que cumple una labor real en el cielo, de lo que el santuario terrenal era tan solo una figura, como se le había dicho a Moisés. Y ahí es donde surge sutilmente la figura del mediador, que en el pacto con Israel fue su gran líder. ¿Cómo fue constituido Moisés como mediador del antiguo pacto? Pregúntale eso a tu clase y luego invítalos a leer Éxodo 20, 18 y 19. El texto refiere: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El pueblo tuvo miedo de las manifestaciones sobrenaturales sobre el Sinaí, y le pidió a Moisés que fuera su mediador. Pues bien, eso también fue una figura, ya que ese papel en el nuevo pacto lo ocupó el Señor Jesucristo. Dios se comunica con él y a su vez él con nosotros. Y así como el rostro de Moisés resplandecía, nuestro Salvador es en sí mismo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El hecho de que Jesús sea nuestro mediador significa que no hay nada que temer, porque Él puede adentrarse ante la presencia del sublime y venir luego a hablar con nosotros, ya que se puso el velo de su naturaleza humana. Jesús es el tema de Hebreos porque Él es el rey davídico que toma nuestro lugar, el sumo sacerdote inmortal que intercede por nosotros y el mediador que puede hablar con Dios y con su pueblo al mismo tiempo.
Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Los siguientes planteamientos nos permiten crear un clima de aplicación. Número 1. ¿Cómo le explicarías a un joven de tu iglesia las implicaciones de que Cristo sea el rey davídico que nos representa? Número 2. ¿Qué ventajas tiene para nosotros que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? Finalmente, ¿por qué no puede haber un mejor mediador que nuestro Señor Jesucristo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Plantea la siguiente tarea a la clase. Invita a tus alumnos a que escriban en una frase el mensaje de Hebreos. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La esencia del libro de Hebreos es que en Cristo se conjugan todas las cosas que habían sido prefiguradas para nuestra salvación. Él no solo es el Salvador, sino que la salvación misma proviene de Él, que es nuestro representante, intercesor y mediador. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Sigamos diligentes en ir y compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.